características que van a determinar cuál va a ser el orden de estas sesiones. Entonces, inicialmente, pues compartiremos nosotros los links o unos enlaces de asistencia para cada una de las sesiones. Esos enlaces de asistencia van a ser exclusivamente para los participantes que se encuentren dentro de las sesiones, ¿sí? Tenemos ya afortunadamente todo este tema de la inteligencia artificial nos ha permitido tener algunas herramientas que determinan la cantidad o la intensidad en la participación que tiene cada uno de ustedes. Por consiguiente, tendremos a partir de allí un apoyo para poder tener el control de la asistencia de cada uno de ustedes. Sabemos nosotros que este espacio, pues, no es muy apetecido por los compañeros, a pesar de la necesidad que hay de formación, precisamente por elementos como ese. Ah, es que tengo que cumplir asistencia, tengo que participar, pero pues es la única forma de poder formar a los compañeros y poder sobre todo llevar una voz que trasciende, que simplemente nos dé a todos la posibilidad de llegar mucho, mucho más lejos a nivel sindical y como agremiación. Entonces, este es uno de los elementos que vamos a tener en cuenta. Luego vamos a pasar a compartir unos formularios. Esos formularios son unos formularios en Google Forms que se le van a compartir al finalizar la sesión y tendrá unas preguntas sobre la sesión, básicamente. Y allí contrastaremos, así como con la asistencia, haremos un cruce de ello para saber cuál es la participación de cada uno de ustedes en este curso de formación. Tendremos unos materiales en el Drive. Algunos me estaban escribiendo por interno que no han podido acceder a este material. Lo que hicimos fue tratar de compartir la información, estos primeros elementos, estos primeros tres documentos en el grupo de WhatsApp para que ustedes los tengan. Se prevé con esto que ustedes vayan haciendo una base de esa información, que tengan ustedes esos documentos y sobre todo que los compartan y lo transmitan a los demás compañeros. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nos da pereza a veces hacer la lectura de estos documentos, que son básicamente la base de estos cursos de formación. Entonces es importante que los revisemos, que los leamos y demás. En esta sesión, al finalizar esta sesión, estaremos compartiendo la información, los documentos que corresponden a la sesión 2. ¿Para qué? Para que durante el transcurso de la semana ustedes tengan el tiempo para revisarlo, para que preparen de pronto algunas preguntas sobre estos documentos y junto con la persona que nos va a acompañar podamos resolver estas dudas o inquietudes que tengan sobre los documentos que se les están presentando. En cuanto a las inasistencias, es importante prever que con tres de ellas, pues estaríamos perdiendo el curso, básicamente porque al tener únicamente 8 sesiones, con esas tres ya estamos superando el porcentaje diríamos que de reprobación, por así decir, ¿vale? Los invitamos a que permanezcan en las sesiones, a que asistan y sobre todo que su participación sea activa en cada una de ellas. Y por último, recordarles que este espacio es un espacio de participación, es un espacio en el que todos tenemos la posibilidad de expresar nuestra voz, nuestro sentir, y básicamente eso es lo que buscamos a través de estos cursos de formación, que se den desde las necesidades y desde las particularidades del territorio, para que llevemos esas situaciones a darles una solución y sobre todo una claridad para que obviamente podamos estar en mejores condiciones en nuestros espacios académicos y sindicales y laborales. ¿Listo? César. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, compañero Oscar. Ya creo que tenemos la presencia acá en nuestra reunión de el compañero Diógenes Orjuela. Perfecto, entonces, considerando el tiempo y todo lo demás, pues vamos a dar ese espacio a nuestro compañero. Le damos pues, una grata bienvenida. Primero que todo, agradeciéndole por su presencia aquí el día de hoy. Sé que tiene muchísimos conocimientos que compartir con nosotros.
Sabemos de su trayectoria sindical, de su trayectoria en la CUT. Y bienvenido, compañero Diógenes. La palabra la tiene su merced a partir de este momento. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Luzaida me ha pedido el favor hace menos de 2 horas de colaborarles con esta presentación ante las dificultades del compañero Victoria. Lo estamos haciendo con todo el gusto del mundo. Eh, Quiero decirles que estoy en un remoto municipio del Chocó. Estoy conectado a mis datos y espero entonces no tener muchas dificultades en la transmisión. Ahí les pregunto si se está oyendo bien. Perfectamente. Correcto. Bueno, Perfecto, sí, señor. voy a prender la cámara. Si se presenta alguna dificultad, me avisan para apagar la cámara. Se me ha pedido que converse con ustedes unos 30, 40 minutos, que creo que es sobre asuntos básicos del sindicalismo, unos elementos básicos del sindicalismo para todos ustedes, los compañeros. Y entonces, bueno, vamos a arrancar con un poco de historia, vamos a trabajar como unas tendencias dentro del movimiento sindical, igualmente cómo se ha estructurado el movimiento sindical en Colombia, inclusive cómo está estructurado internacionalmente también, y cómo es nuestra estructura de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la situación del sindicalismo en Colombia. Bueno, son muchas cosas que yo espero hacerlas en forma muy resumida y en forma bueno, en el lenguaje y en la forma más clara para que todos ustedes tengan una percepción clara de este tema del movimiento sindical. Lo mejor que le ha pasado a los obreros en el mundo, que es tener sindicatos, esto ocurrió hace más de 200 años. El movimiento sindical como tal, la clase obrera como tal, realmente nacen de la mano con la revolución industrial en Inglaterra hacia las mitades de los años 1700 del siglo XVIII. Como ven ustedes, ha pasado muchísimos años, pero en nada se diferencia lo que está sucediendo hoy con lo que estaba pasando exactamente con la revolución industrial. Y es que el sindicalismo nace en medio de una contradicción que es muy importante, contradicción que no cesa y que no cesa, y que frente al auge del neoliberalismo casi que estamos llegando o hemos llegado precisamente al mismo nivel de las batallas de los trabajadores, repito, después de la mitad del siglo XVIII en Inglaterra. ¿Por qué está ligado a la revolución industrial? Porque ustedes saben que la revolución industrial fue una verdadera revolución sobre los sectores más atrasados que existían, evidentemente, que era el feudalismo, que eran las monarquías, ¿sí? que era mucho más antidemocrático, mucho más avasallador hacia la población, pues eran las cortes las que controlaban vastas zonas, vastos imperios, vastas zonas de Europa y de Asia para la época. La revolución industrial significó un avance muy importante porque fue dejar de transformar las materias primas en forma manual a pasar a transformarlas a través de la máquina. De ahí para acá, como ustedes saben, ha habido revolución tras de revolución dentro del esquema y dentro de lo que el hombre ha diseñado para avanzar tecnológicamente, para avanzar científicamente, para trabajar, para avanzar muchísimo más en el desarrollo de la producción y en el desarrollo de la transformación de las materias primas. Pero eso nació, repito, con una contradicción, porque fue la contradicción generada entre los dueños de los medios de producción, que era el capital, y los trabajadores que ponían su fuerza de trabajo para la transformación y para la activación y el movimiento de esas máquinas. La contradicción surge a partir de que los dueños de los medios de producción encuentran rápidamente que la mejor forma de generar una ganancia mayor tenía que ver con que explotara la mano de obra de los obreros, que eran los que estaban contribuyendo precisamente a esa riqueza, y es que los trabajadores exigieron siempre el derecho de que la ganancia, después de transformada la materia prima y llevada a la comercialización, esa ganancia que Marx la denominó la plusvalía, él tenía derecho a participar en esa ganancia por haber puesto su forma de trabajo. Eso es lo que llamamos la contradicción entre el capital y el trabajo,
está ahí, subyace, ¿sí? Hay sectores del sindicalismo dentro de esto de las tendencias en general, existen sectores del sindicalismo que llegan a manifestar que esa contradicción ya no existe. Yo digo lo contrario, cada día es muchísimo más grave y eso la estamos viviendo todos los días, como dije al comienzo, en medio de las grandes contradicciones en medio de esa contradicción entre el capital del trabajo, en la medida que se generan en el mundo ya no empresas que tenían un carácter local y un alcance local, sino empresas que se fueron convirtiendo en empresas transnacionales y luego en grandes empresas en el mundo, en medio de los avances tecnológicos. Usted pasa unas máquinas movidas por seres humanos, esas máquinas se van perfeccionando, vienen más revoluciones, cuando usted empieza a lograr automatización de las máquinas, cuando esas automatización de esas máquinas logra programarse, viene la otra revolución, que es la revolución digital y la relación de los ordenadores que ya manejan las máquinas. Estamos entrando a otra revolución industrial, que es la de la inteligencia artificial, en el que las máquinas llegan, se está logrando que las máquinas logren realizar actividades muy parecidas a las que hace el hombre. Todo este desarrollo estuvo acompañado entonces de que los obreros tomaron la decisión de reivindicar sus derechos, de empezar a dar las batallas. Surge primero la huelga y después surgen los sindicatos. Como en cualquier parte en que se presenta un problema y la gente no está organizada, la gente tarda de organizarse. Los trabajadores hicieron huelgas, pero comprendieron rápidamente que tenían que tener una forma de organización para que sus batallas fueran muchísimo más efectivas. Así es que crean los sindicatos, ¿sí? Como se originaron en Inglaterra, se llamaron las uniones, exactamente fueron denominadas las trade unions, las trade unions, que es como se denominan los sindicatos en inglés, para resumir que se denominan uniones, pero la palabra sindicatos no existe en inglés, pero sí existe en el habla española y nosotros la llamamos sindicatos, y en cada idioma y en cada uno de los idiomas tienen sus formas y tienen su forma de señalar algo fundamental, que entonces es el primer elemento importante. Los sindicatos nacieron para defender los derechos de los trabajadores. Ese elemento es supremamente claro. Y así como la revolución industrial se propagó rápidamente por todo el mundo, ¿cierto? Porque pasó a Europa, y ustedes saben que Europa era el centro del mundo para la época, pero Europa era el eje de la colonización de todo el resto del planeta, ¿sí? Todas estas fueron potencias imperialistas, y a medida que se extiende la revolución industrial por Europa, se extiende también a sus colonias. Usted puede ir a Australia y habla de las luchas de los antisindicatos también en los años 1800, de las luchas de los sindicatos en Estados Unidos también ya en el siglo XIX, y la encuentra en Canadá, la encuentra en los países africanos, porque estaba íntimamente ligado a la expansión imperialista de los países europeos y a la expansión de la revolución industrial. Los sindicatos se organizan y igualmente logran expandirse por todo el mundo, y se expanden con una fuerza espectacular por toda Europa, se extienden rápidamente a Estados Unidos, se extienden rápidamente a Asia. Es decir, en la medida que va avanzando la revolución industrial, los sindicatos se van expandiendo. Yo hago mucho énfasis para que ustedes tengan esa comprensión. Esto nació hace más de 2 siglos y medio, ¿cierto? Los sindicatos son el instrumento más importante que tienen los sindicatos para sus luchas. ¿Qué sería la historia del magisterio si los maestros no hubieran decidido hacer sus sindicatos en los departamentos y después construir la federación? Yo creo que nuestra situación sería totalmente diferente, ¿cierto? Y en esto nacen muchas formas, ¿cierto? Porque en la medida que nacen los sindicatos, y los sindicatos avanzan en esa lucha gremial poderosa por todo el mundo, también los sindicatos van desarrollando su teoría política para esa lucha sindical, porque detrás de cada lucha y de cada reivindicación de los trabajadores se está dando una lucha
política, porque así como los sindicatos fueron creciendo, también los dueños del capital, los dueños de los medios de producción, ¿cierto? Ellos también desentrañan rápidamente que si tienen el control de los gobiernos, pues también les va muchísimo más fácil y así como la revolución industrial también genera el triunfo de las revoluciones burguesas y empiezan a aparecer los estados en todo en lo que entonces era conocido de nuestro planeta, ¿sí? Al aparecer los estados también, entonces, y al aparecer las constituciones y al aparecer las leyes, entonces también los dueños del capital se dan cuenta que si tienen el control del Estado, pues obviamente van a poder tener leyes que les favorezcan muchísimo más, pero los trabajadores también desarrollan sus teorías, que las desarrollan Marx, las desarrolla Lenin, desarrollan con Engels, y por eso la lucha es tan feroz en toda esta época de crecimiento del movimiento sindical en esta época. Pero también frente a que se desarrolla un sindicalismo clasista, ¿cierto? Clasista es porque tiene la posición de clase, ¿sí? Pero los dueños del capital también tienen su posición de clase, que es la defensa de sus propios intereses. El sindicalismo inicialmente nace dan como un sindicalismo con una posición de clase, que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Pero también aparecen tendencias, por ejemplo, lideradas por la Iglesia Católica para generar, al ver este desarrollo normal, este desarrollo que se da del sindicalismo y que se va generando también como una tendencia dentro de izquierda en todo el mundo y que se expande así por todo el mundo. Por eso así nace también la Internacional Socialista alrededor de las luchas de los sindicatos y empiezan a crearse en coordinaciones globales del movimiento sindical. El movimiento sindical europeo se aglutina, el movimiento sindical americano se aglutina, el asiático también se aglutina, el africano con todo lo horroroso que fue la explotación que hizo Europa de África, el movimiento sindical también empieza en todo el mundo a consolidarse. Y se consolida un sindicalismo de clase que es el que tiene claro que hay esa contradicción, que se mueve entre esa contradicción entre capital y trabajo, pero también se generan tendencias sindicales básicamente muy influidas por la iglesia católica. Ustedes saben, adelantando un poquito, en Colombia hubo una central que fue creada por el Partido Conservador y que fue creada por la Iglesia Católica, que fue la Unión de Trabajadores de Colombia, la UTC, ante el hecho de que el liberalismo también había hecho su propia central, pero eso lo menciono un poquito más adelante. Y en la medida que el mundo se desarrolle, que vienen las confrontaciones en el mundo, que se da la revolución rusa, que se da la revolución, la revolución de Lenin en Rusia, en el año 18, 1918, de la revolución china que hace Mao Zedong en, una vez terminó también la guerra mundial en el 48, en el 45, también en el mundo se consolidan movimientos sindicales aliados a estas tendencias, a las tendencias de izquierda que se generan desde la Revolución Rusa principalmente y desde la Revolución China, pero también en la medida que se consolida Estados Unidos como superpotencia también en el mundo, se genera el nacimiento de un sindicalismo muy proclive a la política norteamericana y europea, que entonces siempre caminaron juntos. De tal manera que, por ejemplo, cuando el mundo estuvo distribuido en los dos grandes bloques, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, y más o menos hasta el año 90, que hubo la confrontación entre lo que se denominaba el campo socialista, lo que se denominaba el campo capitalista, liderado por Europa y por los Estados Unidos, un gran bloque no alineado, liderado también por China. Aparecen en el mundo también esas dos tendencias sindicales, la alineada con Estados Unidos y Europa, que se llegó a denominar la Confederación Sindical de Organizaciones Sindicales Libres,
que era la pro-gringa, por decir de alguna manera, aparece la organización sindical mundial, ¿cierto? Que la Federación Sindical Mundial, con una fuerte presencia del movimiento sindical influido por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También en el nuevo mundo no alineado aparece un sindicalismo que siempre fue muy fuerte, que fue el sindicalismo de la República Popular de China. Esos fueron como tres grandes tendencias que se dieron en el mundo. Con la llegada del tema neoliberal en los 90, ante la caída de la Unión Soviética y que queda Estados Unidos como único en el mundo, cosa que hoy está cambiando. Ojalá algún día en una charla pudiéramos hablar de lo que está pasando en el mundo, pero estamos pasando de un mundo unipolar a un mundo multipolar donde Estados Unidos entra en su etapa de decadencia, pero también mucho más agresiva ante la competencia que le ha surgido con Rusia y la competencia que le ha salido con China, pero ante el hecho de que Estados Unidos queda con todo el poder y desarrolla su política neoliberal, el movimiento sindical internacional también logró cohesionarse y se unió esas CIORs que le mencioné, una central mundial de la socialdemocracia, y crean una gran federación internacional que hoy se llama la Confederación Sindical Internacional CSI, que tiene más de 200 millones de afiliados. Se debilita mucho la Confederación Sindical Internacional con la decadencia de la Unión Soviética. Ese movimiento sindical también se debilita, pero hoy hay un movimiento sindical muy poderoso que es el de China, que solo como sindicalismo chino tiene 160 millones de afiliados y es casi igual de grande la Confederación Sindical Internacional. Eso, cómo se van dando esas tendencias en el mundo y cómo el movimiento sindical ha estado al vaivén de cómo se van dando los fenómenos en el mundo. Es muy posible, esta es una apreciación que yo tengo, yo duré 10 años en el Departamento Internacional de la CUT y tuve la oportunidad en esos 10 años de moverme, ser inclusive parte del Ejecutivo Mundial de la CSI, del Ejecutivo de la Confederación Sindical de las Américas y conocer cómo funciona toda esta estructura. Estuve también más o menos asistiendo 10 años a la Confederación a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Hoy puede ser una buena incógnita qué puede pasar en medio de la confrontación de Estados Unidos y Europa, en su confrontación con Rusia y en su confrontación con China, en el surgimiento de los BRICS, Brasil, China, India y Rusia y Sudáfrica, que son nuevos poderes en el mundo, sí pueda darse un realindependiamiento del movimiento sindical, pero esa es una cosa que tocará esperar. El sindicalismo también nace con unos principios muy importantes, ¿cierto? Nace luchando. Y mire, cuando yo les dije al comienzo que retrocedemos casi siempre que al comienzo, es luchando por la jornada laboral. Hoy la jornada laboral sigue siendo un tema de discusión. Hasta en el magisterio, hasta ahora, este año pasado, se logró regular realmente con el decreto que reemplazó al 1850, fue el 270, fue el 277 creo que fue, que exactamente define nuevamente cómo es la jornada laboral de los maestros. Esa fue la primera batalla de los sindicatos en el mundo, la jornada laboral, porque esto eran jornadas abusivas, eran jornadas de 18 horas. ¿Cómo sería esto que hubo cosas tan avanzadas en la época que consideraban que los niños no debían de trabajar más de 14 horas? ¿Sí? Porque era un concepto absolutamente radical. No había seguridad social para los trabajadores. Fue un gran debate el de resolver quién tenía que atender un accidente de un trabajador, porque los empresarios decían, no, pues eso fue el trabajador, allá que él se resuelva. Si se enferma, usted se enfermó. Que lo echamos, eso usted verá dónde consigue la plata para seguir sobreviviendo. Era una situación absolutamente dura, tan dura que ustedes saben que el 1 de mayo se originó precisamente en medio de esas batallas, en medio de
de los hechos que se presentaron en Chicago en 1886-87, ¿sí? Que significó que ahorcaron a 14 líderes, a 10 líderes sindicales que lideraron esas batallas por la jornada laboral, o el incendio también en Chicago de la fábrica en donde fueron quemadas una serie de mujeres y que eso originó, lo uno originó el 1 de mayo y esta masacre originó el Día Internacional de la Mujer. Entonces, es clave que entienda, porque todavía a veces encontramos compañeros que no entienden. El instrumento más importante que han podido diseñar los trabajadores en el mundo para su defensa son los sindicatos. No perderán vigencia, ¿sí? Tienen un instrumento de normativo internacional y tiene sus normatividades nacionales para ser protegido. Aún así es maltratado en todo el mundo. Pero estas luchas de los trabajadores para contenerlas, mire este asunto que a mí me gusta que quede claro, nace la Organización Internacional del Trabajo, que muchos trabajadores, muchos compañeros dicen, es que ese es el instrumento para defender a los trabajadores. Entre comillas, sí, eso es el instrumento para defender a los trabajadores, pero nació más como las reformas laborales, fue para regular las luchas de los trabajadores, que eso es una cosa distinta, ¿cierto? Regular la huelga, para que no fuera tan dura y tan contundente, regular la jornada laboral. Los trabajadores al fin se supone que logramos las 8 horas, pero vuelvo y repito, mire cómo todavía se pelea la jornada laboral. Y hoy día, ante los avances tecnológicos, se está dando una rebaja en las horas de trabajo, que es algo positivo, porque la productividad mejora entre menos trabajo se tenga que hacer y entre mejores condiciones de trabajo que se tengan, la productividad también tiene que avanzar. Hoy los sindicatos tienen que enfrentarse, por ejemplo, en la cuarta revolución, en la tercera y la cuarta revolución, que es en el desarrollo de la automatización total, de la producción, de la robotización y de la inteligencia artificial. Ese es un reto hoy para los trabajadores. Y vuelve y se repite la historia, por ejemplo, en términos de que cuando las máquinas se impusieron, hubo una lucha de los trabajadores, se llamaron los ludistas, que decían que había que destruir las máquinas. Finalmente, pues esto no tuvo triunfo, porque era un retroceso realmente a la transformación artesanal. No, los sindicatos lo que hicieron fue hacer, los trabajadores, en vez de destruir la máquina, lo que hicieron fue hacer los sindicatos para defender sus derechos. Pero hoy esto también, porque la primera idea que siempre nos sale, y una parte es cierta y la otra no es cierta, es de que la tecnología, la robótica y la automatización desplazan y dejan a la gente sin empleo. Entonces yo digo, es cierto y no es cierto, ¿cierto? Hoy hay plantas automatizadas totalmente, por ejemplo, en la producción de autos. Los chinos tienen plantas casi que absolutamente robotizadas y no tienen desempleo. Y los países de más desarrollo tecnológico, que son los que más se han ido automatizados, tienen menos desempleo que los países que no tenemos tecnología, porque los que tienen el desarrollo tecnológico, la tecnología le va generando nuevas formas de empleos y los sindicatos van ajustando y van peleando para que se desarrollen las nuevas formas de empleo y para que no se genere desempleo. Los que perdemos con esto somos los países atrasados, los que no tenemos desarrollo tecnológico, a los que sí llega la tecnología, saca los empleos y no tiene cómo reemplazarlo. Ese es un gran reto que tiene el movimiento sindical hoy en todo el mundo. En el mundo desarrollado lo van resolviendo. Nosotros todavía no lo estamos resolviendo, porque aquí todavía estamos resolviendo cosas de reformas laborales supremamente lejanas de lo que constituye el avance de reformas laborales en otras partes, del mundo. Pero el movimiento sindical también se ha dado su propia estructura en cada país. Entonces les cuento muy rápidamente cómo es la estructura sindical aquí en el país, y la forma más fácil que tengo para explicarla es el del magisterio, porque en el magisterio se reflejan todas las estructuras. La estructura más sencilla, diríamos la primaria,
la forma organizativa primaria de los sindicatos es el sindicato de base, ¿cierto? Ese sindicato de base se puede llamar sindicato por empresa, o puede ser sindicatos por profesión, o sindicato por entidad. En el caso, cada uno de los sindicatos que nosotros tenemos en el país, como ADEC, ¿cierto? Asociación de Educadores de No, Cundinamarca. te veo mal. Claudia, tienes prendido el micrófono. Entonces, Qué ADEC pena. ADEC es un sindicato de base, es la forma primaria. ¿Por qué? Porque es del magisterio y es de una estructura gubernamental que se llama Cundinamarca. También es un sindicato de base, el Sindicato de Trabajadores de Bavaria. Pero también puede haber un sindicato que se llame Sindicato Nacional de Bebidas. Ese es un sindicato de base, pero es un sindicato de industria que pueden afiliarse en trabajadores de distintas empresas de bebidas. Entonces, cada uno de los sindicatos que tenemos en FECODE en todo el país, ¿sí? Cada uno de esos se llama sindicato de base, ¿sí? Ustedes, todos los afiliados de ADEC y ADEC, como tal, es un sindicato de base. Voy a darles otro ejemplo de sindicato de base. ANTOC, Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales, Clínicas, etcétera. Sí, que es de la salud. ANTOC, ese es un sindicato de base, pero afilia trabajadores de la salud de cualquier parte del país, pero es un sindicato de base. Pero también puede haber otro sindicato de base, como puede ser sindicato o asociación de trabajadores del Hospital Simón Bolívar. Viene una segunda estructura. Entonces, para la segunda estructura de las formas organizativas en Colombia, la segunda estructura es FECODE. Entonces, después de los sindicatos, ¿sí? Después de los sindicatos de base, que puede ser de industria, puede ser de una empresa, puede ser de una profesión, como ADE, que es de una profesión de maestros, ¿sí? Cuando varios sindicatos de esos se asocian para trabajar conjuntamente, como hicieron los sindicatos del magisterio, porque hacia 1958 ya eran varios los trabajadores de la educación, los maestros que se habían organizado en varias partes. Creo que Cundinamarca es uno de los que nació también antes de 1958, el sindicato de los maestros del Meta, el sindicato del Tolima, Adida de Antioquia, ¿cierto? Esos sindicatos, frente a lo difícil que era la situación de los maestros, yo tengo una charla de los 60 años de FECODE que es muy bonita porque muestra todo este proceso de los maestros colombianos. Esos sindicatos se reunieron y resolvieron unirse por ser sindicatos de la misma profesión. Y de ahí es que nace la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que tuvo su personería jurídica en 1959, si no me equivoco, o se creó en el 59, sí, se creó en el 58 y tuvo su personería jurídica en el año 59. Entonces, la segunda forma de estructura sindical son las federaciones. Y las federaciones, que es agrupaciones de sindicato por la misma rama de producción o por la misma rama o por la misma profesión. Entonces, en Colombia hay federación de trabajadores de alimentos, de sindicatos de los alimentos. Hay federaciones de sindicatos de la salud. Hay federaciones de sindicatos, de la agroindustria, Federación de Sindicatos Metalmecánicos, Federación de Sindicatos del Transporte. Los trabajadores, los maestros colombianos también tenemos nuestra propia federación, una de las más exitosas porque pues FECODE logró aglutinar a los maestros colombianos de preescolar, de básica y de media. Llegó a tener los profesores universitarios. Los profesores universitarios no les gustó estar en FECODE y decidieron tener su propia estructura, y vaya y vea que los profesores universitarios tienen muchísimas organizaciones.
nunca lograron ensamblarse en una sola y hubiera sido muy exitoso que los profesores universitarios se hubieran quedado en FECODE. Pero además porque FECODE ha logrado una gran centralización. FECODE es una federación, pero FECODE es una federación, pero tiene una estructura que funciona casi como si fuera un sindicato. Aunque cada uno de los sindicatos de FECODE es autónomo, porque los sindicatos de base son sindicatos que tienen sus propias estructuras, sus propios estatutos, pero como ya lo expliqué, en general se unen para crear las federaciones. Y viene un tercer nivel de organización en los sindicatos. Esta es muy parecida en todo el mundo, aunque en cada nivel tienen en cada país, en cada continente se dan distintas formas que tienen que ver con el desarrollo industrial, que tienen que ver con la fuerza sindical, etcétera, etcétera. La tercera son las confederaciones o centrales obreras, ¿sí? Entonces, sindicatos de base, federaciones y entre muchas federaciones y muchos sindicatos pueden hacer una gran central que aglutine a todos los trabajadores, ¿sí? ¿Cómo es la historia de las centrales en Colombia? Entonces voy a explicarles en unos minuticos cómo es la historia de las centrales en Colombia. El movimiento sindical, aquí como todo llega tarde, entonces el desarrollo industrial llegó tarde. Y lo que es peor, el desarrollo industrial llegó aquí de la mano de los Estados Unidos de América y formó parte de la forma como Estados Unidos nos convirtió en en un país dependiente del imperialismo norteamericano. Nosotros nos quitamos el yugo español, duramos un poco de años en grandes debates internos. Estados Unidos tuvo su desarrollo industrial rápidamente, porque recuerde que Estados Unidos había sido conquistado de alguna manera, por decirlo, por Inglaterra. O sea, le tocó la fortuna de pronto de que le llegara el desarrollo mucho más rápido que a nosotros, que nos llegó con los españoles, que era de lo más atrasado que había en el desarrollo, en el desarrollo de los países europeos. Aquí empieza a haber desarrollo industrial hacia comienzos ya del siglo XX. Se desarrolla en forma muchos a partir del año 1900, 1910, 1900, hasta 1930 empieza a dar un gran salto y se empieza a organizar el movimiento sindical con los trabajadores de la navegación del río Magdalena, la explotación petrolera, algunas fábricas que empiezan a aparecer en Colombia, los ferrocarriles. Con eso, ya en 1930, Jessy me dices cuando falten unos minuticos, por favor. Bueno, entonces, hacia 1930 ya hay una estructura sindical importante. Hay líderes importantes como Raúl Eduardo Maecha, La Flor del Trabajo, se me olvidó ahorita el nombre de la compañera, que fue una gran luchadora, María Cano, una mujer. Ahí están las mujeres en las luchas, muchas veces que son ocultadas por el tema patriarcal del país. María Cano se recorrió todo el país en todas estas batallas con Raúl Eduardo Macha y nace en 1935, nace la primera central obrera en Colombia, que fue la Confederación de Trabajadores de Colombia, que todavía existe, pero ya muy achiquitada, ¿cierto? A los pocos años, en medio de la hegemonía conservadora y viendo que el Partido Liberal había creado la Confederación de Trabajadores de Colombia, entre el Partido Liberal y el Partido Comunista y el Partido Socialista que habían surgido en esa época, que dan origen a la CTC, la Iglesia Católica crea una central propia que fue, y con el Partido Conservador, en la hegemonía conservadora, crean la Unión de Trabajadores de Colombia. Es la segunda central obrera que nace en Colombia ya en los años 50. Posteriormente, de cuenta todo esto cómo va ligado a los partidos políticos, de todas maneras. Posteriormente, hacia los años 70, ante el hecho de que en los años 60 el Partido Comunista le toca salirse de la CTC y otras fuerzas, crean su propia central, que fue la Confederación Sindical,
Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, la CSTC. Es decir, hacia los 70 ya llevábamos tres centrales obreras en Colombia. Una con fuerte tendencia del Partido Liberal, otra con fuerte tendencia del Partido Conservador, otra con fuerte tendencia del Partido, del Partido Comunista. Pero también en el 75, con influencia de la socialdemocracia cristiana, que yo se las mencioné a ustedes hace un rato, dentro de las tendencias mundiales, por impulso de la socialdemocracia cristiana, que era distinto a la propia Iglesia Católica, pero sí con influencia de la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Crean en Colombia la CGT en 1975. De esas que les he mencionado, subsisten dos, la CGT y la CTC. Porque en 1986, durante el gobierno de Belisario Betancur, muy influido por todo este tema de las negociaciones que entonces hubo de las FARC, muy en moda por la injerencia grande que la Unión Soviética estaba teniendo en el país y por acuerdos generales y coyunturas que se dieron, se acaba la UTC, una parte de la CGT y una parte de un bloque muy importante que había en la época que se llamaba el sindicalismo independiente, donde estaba FECODE, donde estaba la USO, donde estaba el sindicato de Telecom. Los peleadores realmente no tenían central en la década del 70. Y así se van, pero eran los que dábamos las batallas hasta la década, hasta los 80, donde se dan acuerdos generales en el gobierno de Belisario Betancur, se dan unos acuerdos, diríamos que al calor de la primera negociación que hubo con la FARC y la necesidad de unir el movimiento sindical, nace la Central Unitaria de Trabajadores CUDE en 1986. La CUDE está a punto de cumplir 40, está a punto de cumplir 40 años precisamente en este año. En noviembre creo que podrá cumplir la Central Unitaria de Trabajos, pues llegará a cumplir 40 años. Entonces ese es como el tránsito lo expliqué para que ustedes tengan la idea general de cómo ha sido este tema del tercer nivel de organización que se puede dar. Ya les mencioné sindicato de empresa, sindicatos de base, las federaciones, FECODE es nuestro ejemplo, y la CUT es como la tercera estructura. La CUT se llama Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Se llama central porque afilia federaciones y afilia sindicatos, pero el eje principal de afiliación de la CUT son sindicatos. La CGT y la CTC funcionan bajo la forma de que es solo federaciones. Ellos tienen Federación de Trabajadores del Meta, Federación de Trabajadores del Tolima, y esas federaciones conforman la Gran Confederación, por ejemplo, que hoy forma la CTC, que todavía existe. La CGT también es una confederación. La CUE es una central de sindicatos en general, pero también afilia algunas confederaciones, mantuvo algunas federaciones que había en la época. Por eso es que FECODE está afiliada a la CUT, y hay otras pocas federaciones que se admitieron excepcionalmente cuando se fundó la Central Unitaria de Trabajadores. Eso en una idea muy general de lo que es la estructura del movimiento sindical en Colombia. ¿Cuál es la situación del movimiento sindical en Colombia? Es muy jodida, es muy difícil. Y es muy difícil porque en este país se ha desarrollado una política antisindical muy dura. Si bien el neoliberalismo y las reformas se le impusieron a todos estos países de Latinoamérica, a los países del tercer mundo, en la época en que principalmente desde 1980 hasta el 2010 estuvo reinando solo los Estados Unidos con todo su poder, aliado con Europa, con las políticas neoliberales. El neoliberalismo en Colombia fue acompañado de violencia, ¿cierto? Este es un país que ustedes saben, su desgracia es la violencia. La desgracia es que todos los problemas que se generan en el país hay la tendencia a ser resueltos violentamente. Hay una agresividad en la política impresionante. Y entonces Colombia se convirtió en uno de los países del mundo
más cuestionados en la Organización Internacional del Trabajo por la violación de los derechos humanos, por el asesinato de sindicalistas. Entre los años 90 y la actualidad han sido asesinados más de 3.500 sindicalistas en el mundo. Colombia casi es el país que más ha sido llamado anualmente en la comisión, en la conferencia de la Organización Internacional que se realiza en Ginebra todos los años. Es de los países que es más llamado a rendir cuentas precisamente por la violación de los derechos sindicales, por la violación de la libertad sindical. Colombia tiene un porcentaje de afiliación ridículo. El nivel de afiliación en los países nórdicos es del 80%, casi el 90%. El nivel de afiliación en Europa en general es del 30-40%. Dale, mi profe, ya cerramos, fue un errorcito ahí. Se le cerró el micrófono, profe Diógenes. ¿Tiene cerrado el micrófono, Diógenes? Ya, que no me abría. Entonces, ¿en qué íbamos? Estábamos hablando de qué tema, en este momento que era que estábamos hablando, que se me fue la paloma por estar aquí. No mencione la paloma en este momento. Nivel de afiliación a nivel de Europa. Muy oportuno. Entonces, nosotros tenemos un nivel de afiliación supremamente bajo por la violencia y la cultura antisindical. En Europa es del 30-40%, pero el 80% de los trabajadores está cubierto por las negociaciones colectivas. En Estados Unidos también tiene un buen nivel, muy nivel de afiliación. En Canadá es un paraíso para los sindicatos. Brasil, Argentina, Uruguay tienen afiliaciones del 30, del 40%, pero igual los acuerdos colectivos tienen mucha gente. En Colombia, si no fuera por la afiliación estatal que hay, y entre esas la alta afiliación del magisterio, sería más vergonzoso, porque si tenemos un 4 o 5% de afiliación y el cubrimiento de la negociación colectiva también es supremamente bajo, gracias, pero medio se mantiene por la negociación estatal, la afiliación en el sector privado es desastrosa, ¿sí? Por decirles algo, en el sector privado solo hay un sindicato de más de 20.000 afiliados, que es Intrainagro, que es el sindicato de trabajadores bananeros, del azúcar, que tiene casi 30.000. La mayoría de los sindicatos del sector privado son sindicatos de 1.000, de 2.000, de 3.000 afiliados. Casi no hay ni un solo sindicato de 10.000 afiliados en el sector privado. La tercerización, la inestabilidad y la cultura antisindical es casi imposible hacer sindicato. Yo duré 10 años bregando a meter sindicato en la sabana de Bogotá, que todos ustedes saben, aquí la conocen, ¿cierto? En Las Flores. Y tenemos 40 afiliados de 100.000 que hay de 100.000 trabajadores de Las Flores que hay en la sabana de Bogotá y Cundinamarca. Entonces, ese es un karma, ese es una situación muy complicada que hay en Colombia, y por eso las situaciones del país es muy complicada, es muy difícil, y tiene
Pero además tiene otro problema gravísimo que es el de la atomización del movimiento sindical. Esa atomización del movimiento sindical yo diría que está originada en varios aspectos. Uno, la proliferación de sindicatos absolutamente incontrolada que se dio. Dos, esa proliferación de sindicatos, si bien en algunas partes tiene la explicación en que la gente a los sindicatos para aforarse y para protegerse, hay otras partes de sindicatos que nacen por capricho de los compañeros. Que yo quería ser presidente y no me dejaron de presidente, entonces los compañeros corren a hacer otro sindicato. Que se formó un gran debate en el sindicato, entonces me voy porque no gané el debate. Hay una cosa muy importante que yo quiero dejársela a todos ustedes para su análisis. Primero, los sindicatos no son uniformes en su pensamiento, no lo pueden hacer porque el pluralismo el sindicalismo tiene unos principios, uno es el pluralismo, ¿sí? El pluralismo es que la gente que se afilia a un sindicato puede tener la militancia política que quiera. El pluralismo es que los compañeros que están afiliados a los sindicatos pueden tener las creencias que quiera o no creer. El pluralismo es que en los sindicatos la gente tiene el derecho a tener sus concepciones filosóficas también. El pluralismo es que los afiliados a los sindicatos pueden ser blancos, afros, mestizos, como quiera. Pueden ser jóvenes, pueden ser viejos, pueden ser mujeres, pueden ser trans, pueden ser homosexuales, pueden ser hombres. Eso es el pluralismo en los sindicatos. Y como hay ese pluralismo, es obvio que haya debates. Lo que menos, y aquí sí hay compañeros que son nuevos en el sindicato, jamás se preocupen por los debates. Ahora, por lo que sí tienen que hacer un gran esfuerzo siempre todos los sectores, es que el debate sea civilizado. Y otro principio del sindicalismo es la democracia. Y la democracia es que la gente tiene derecho a expresarse. Que hay mayorías y minorías, eso tampoco es un pecado, pero yo soy de los que digo, las mayorías no son para arrumar a las minorías, pero las minorías no son tampoco para que no dejen funcionar la organización sindical, pero los sindicatos deben ser amplios y deben ser muy, muy democráticos en el manejo de las contradicciones. Ese mal manejo ha llevado a que en Colombia haya una cantidad enorme de sindicatos. Unos dicen que hay 14.000 y otros dicen que hay 12.000 sindicatos. Eso no tiene razón. ¿5 o 2? Bueno, entonces la atomización es un problema gravísimo que tenemos. Ese es un tema que los trabajadores, ese es un reto que tenemos los trabajadores en Colombia. ¿Sí? Los empresarios se quejan también de que es que hay muchos sindicatos, pero yo muchas veces en la comisión de concertación les dije sí, pero miren que en donde los sindicatos son fuertes y ustedes no los pueden golpear, entonces, ¿sí? No hay casi sindicatos. O en donde el patrón o el empresario respetan la libertad sindical, no aparecen sindicatos paralelos, porque la gente no tiene que hacer tampoco sindicatos para aforarse. Pero vayan donde las empresas son bien antisindicales, entonces los sindicatos hasta con los mismos afiliados crean varios sindicatos para protegerse, porque en el sector privado sobre todo el fuero sindical es supremamente importante, ¿sí? Pero nosotros tenemos que, así como, aunque en FECODE tenemos ya problemas de sindicatos paralelos que han ido surgiendo en todo el país, pero no en la forma en que se dan en otros sectores, lo de FECODE es un ejemplo de centralización. Nosotros debíamos de tener un sindicato, por ser exagerado, un solo sindicato de maestros, un solo sindicato de trabajadores de la salud, un solo sindicato de la rama central del Estado, las gobernaciones, un gran sindicato estatal con muchísimas especialidades, un gran sindicato de los trabajadores de las bebidas, un gran sindicato de los trabajadores del transporte, un gran sindicato de los trabajadores de los agricultores, etcétera, etcétera. Ese es un reto muy grande que todavía tenemos los trabajadores que hacer y solo resolviendo un poco ese tema, ¿sí? Resolviendo el problema del manejo de la democracia correctamente, resolviendo el tema de la independencia y la autonomía de los sindicatos, con todos estos asuntos tenemos que ir concentrando para ser más poderoso,
porque el país sí necesita un movimiento sindical grande y fuerte y poderoso para que podamos avanzar y podernos al nivel de otros países del mundo donde el movimiento sindical es supremamente desarrollado. Yo dejo ahí, les agradezco mucho la atención y igualmente les agradezco mucho que haya sido invitado. Bueno, me gustaría hablar mucho más, pero a mí me encanta hablar mucho de este tema. Perfecto, compañero Diógenes, le agradecemos por su intervención y por compartir estos elementos claves sobre el sindicalismo y su historia. Nos llevamos de verdad una base importante para seguir fortaleciendo nuestro papel como organización. Continuamos con nuestra agenda. A ver, compañeros y compañeras, vamos a dar apertura al espacio de participación que es fundamental para el diálogo y la construcción colectiva. Para que este momento pues, sea ordenado y provechoso, es importante tener en cuenta estas orientaciones. Pues para organizar el espacio de participación les pedimos que las preguntas estén directamente relacionadas con el tema que se trabajó el día de hoy. De igual manera, aclaramos que en este espacio no es posible abordar situaciones particulares o casos individuales. Se dará la participación a 5 compañeros, los primeros que levanten su mano para hacer la intervención. Cada intervención tendrá un tiempo de 1 minuto y respuestas de 1 minuto con el fin de pues, organizar y garantizar la participación y de todos y todas y mantenernos dentro de la agenda. Agradecemos su comprensión y compromiso. Entonces, quienes deseen hacer la participación, se le dará la palabra a los 5 primeros compañeros y compañeras que sí lo deseen. Vamos a revisar quiénes tienen la participación. Están tímidos, están tímidos. Mientras los compañeros y compañeras van pensando, quiero pues aquí una pregunta que me hacen por el interno, compañero Diógenes, pues para que usted le aclare a muchos compañeros, que fue una de las de la explicación que usted dio al final. Específicamente aclararle a los compañeros en qué consiste el fuero sindical, porque pues muchos a veces no lo interpretamos, no tenemos la certeza de qué consiste el fuero sindical específicamente para nosotros los sindicalizados a nivel magisterio. Gracias, profe. El, el fuero sindical es una figura que tiene la ley para proteger a los dirigentes sindicales y protegerlos de que no sean despedidos o que no sean atropellados, diríamos, por lo que se llama la patronal. El fuero sindical en el momento sindical, sobre todo en el sector privado, es muy importante por la agresividad que hay en el sector privado. El fuero sindical es que no se puede despedir al dirigente, ¿cierto? No se le puede despedir. Hay varias formas de fuero sindical. El fuero sindical que tienen, normalmente la ley contempla 10 de los directivos. Aquí digo 10 de los directivos por decir algo, porque si ADEC creo que tiene 13 o tiene 15, entonces, o 11, no sé, los 10 primeros tienen fuero sindical. En el sector estatal es menos complicado, pero existe y se protege. Hay otro fuero que se llama fuero circunstancial, que este es muy del sector privado. Es que cuando el sindicato presenta el pliego de peticiones para lograr firmar convención colectiva, por eso es distinto, porque el sector estatal en Colombia todavía está rezagado frente a lo que es la negociación colectiva en el mundo. El sector estatal firma acuerdos, todos en cambio, el sector privado firma convención colectiva y las convenciones colectivas tienen fuerza de ley. Es lo único distinto a la ley, como que lo que produce el Congreso o los decretos ley que producen el presidente de la República. Entonces, mientras hay las negociaciones del fuero, mientras hay las negociaciones, mientras hay la negociación en el sector privado, se presenta el pliego y en el momento que se presenta el pliego, todos los afiliados del sindicato quedan protegidos por eso que se llama el fuero circunstancial. ¿Sí? El fuero es una protección para que usted no lo puedan despedir. Muchas Vale, Diógenes, muchas gracias. gracias. Hágale, César, siga, siga, siga. Bueno, listo, gracias, Walter. Muy amable, profe Diógenes, muy gentil. Tenemos otra pregunta en el chat. Nos dice que ¿de qué forma podemos mejorar las afiliaciones desde las bases? Yo creo que debe ser un propósito de todos los sindicatos y de todos los afiliados de convencer a la gente
sacar de la cabeza una cosa que la cultura antisindical le ha metido inclusive a los trabajadores, que es malo tener sindicato. No hemos podido entrar a lo de las flores porque lo peor que nos pudo pasar es que los empresarios convencieron a los sindicatos que si ellos se afiliaban a un sindicato se acababa la empresa. Y qué lío tan berraco, perdónenme la palabra, para poder afiliar a un trabajador. No, es un derecho, y se lo explico con todo el tamaño. Los trabajadores tienen derecho a afiliarse a los sindicatos indistintamente de la clase de vinculación que tienen. Por eso nosotros defendemos, hasta los trabajadores provisionales tienen derecho a afiliarse, los tercerizados, todo eso, pero es un problema, es un trabajo intenso que nos toca hacer no solo al movimiento sindical, sino a los que somos afiliados a los sindicatos. Profe Diógenes, muy gentil. Gracias por sus apreciaciones. Si hay alguna otra participación, por favor lo pueden hacer en este momento. Quien desee participar, bien sea levantando su mano o escribiendo en el chat. Aquí hay una pregunta también interesante que dice, ¿cómo hacemos para convencer a los compañeros nuevos que se afilien a nuestro sindicato? Yo creo que los sindicatos deben tener campañas de afiliación y deben lograr hacer ejercicios previos con la gente nueva que entra. Hay sindicatos que tienen convencionado que cuando llegan trabajadores nuevos, la empresa les da la posibilidad de hablar con los trabajadores para que se afilien. Eso es cuando la empresa no es tan enemiga, pero normalmente la mayoría de los empresarios hacen también todos los esfuerzos para que el que llegue nuevo no se le afilie. Es un trabajo conjunto y duro que tenemos que hacer los sindicatos y los afiliados a las organizaciones sindicales, porque normalmente el trabajador nuevo ya viene muy permeado por esa cultura antisindical y de creer que afiliarse al sindicato es malo, pero además porque hay empresas que desde que la persona llega lo conminan y eso es ilegal y eso podría hasta hacer sancionar a una empresa, pero eso se lo pasa a todo el mundo por la faja, ¿sí? Eh, eh, las empresas intimidan a los trabajadores para que no se vayan a afiliar al sindicato. Gracias, Diógenes, muy amable. Tenemos una pregunta que nos la hace el profesor Oscar Córdoba y nos dice, ¿cómo lograr una mayor participación de las bases en las movilizaciones o manifestaciones? Pues cada convocatoria es menor esa participación. Bueno, yo quedé muy satisfecho con la participación de los sindicatos en el paro que se hizo por el tema de la salud. Creo que fue una participación muy buena. Usted y yo vi una muy buena cantidad de compañeros de Cundinamarca. Esos son muchos los factores. Es la propaganda que haga la dirección, es la motivación de los temas. Los temas motivan mucho la participación, la, no es la certeza, el acierto de los sindicatos de poner los temas cuando necesita hacer la movilización, de que sean temas muy sentidos por sus afiliados, pero sobre todo también la confianza, ganar la confianza de los trabajadores para que entiendan que la movilización, ese es un instrumento fundamental de los trabajadores, la movilización es el mejor instrumento que tienen también los sindicatos para sus luchas. Yo lo dejo ahí porque ya me están esperando allí en el carro que nos va a llevar aquí a la parte urbana del municipio donde estamos. Yo les agradezco mucho y siempre a la orden, compañeras y compañeros. Diógenes, mil gracias por esa participación, por esos aportes. La verdad, pues, estos espacios son básicamente para eso, para escuchar a las personas que han estado durante tanto tiempo dirigiendo y a la cabeza sobre todo de estas organizaciones sindicales que son la base, pues, para que hoy estemos en las condiciones que nos encontramos hoy. Y ojalá, pues, podamos fortalecerlas para poder seguir creciendo en este aspecto. Diógenes, mil gracias. Las preguntas que quedaron en el chat, vamos a tratar de resolverlas y enviamos las respuestas al grupo de WhatsApp que se tiene para que no queden las dudas frente a estos aspectos. ¿Listo? Ya nos estaban preguntando por interno que hasta qué horas va la clase.
Entonces, ya el compañero César en el chat acaba de subir el enlace que corresponde a la asistencia y al cuestionario de la sesión del día de hoy. Entonces, les pedimos, por favor, que ingresemos a este enlace para responder las preguntas. Vamos a tener aproximadamente 15 minutos, César. Sí, sí, perfecto. Me parece un tiempo prudencial para contestar. 15 minutos realmente son preguntas que han estado, diríamos, casi resueltas en la intervención del compañero Diógenes, y son realmente preguntas que son de nuestro diario vivir a nivel sindical. Entonces, pues esperamos que las respondan y continuamos. César. Sí, pues entonces ya tenemos ahí el enlace. No sé si de pronto alguien de la directiva sindical esté para pues dirigirse, para ya empezar a hacer el cierre. Ustedes dirán si tienen alguna otra participación. No sé si el compañero Fernando Badía ingresó finalmente a la reunión para hacer las conclusiones o si no, nuestro directivo Walter pues dispondrá de este momento. Gracias, Cecilia. E igual mientras se van haciendo aclaraciones, pues obviamente esta primera sesión pues se presentó algo de la información general, que los tiempos no se dieron como siempre se tiene planeado. Y la invitación es para que la próxima sesión, entre 8 días, 29, ya explicaron la temática. Estaremos iniciando a las 5:10 en punto con los compañeros por respeto al tiempo, a la puntualidad. Entonces estaremos dando inicio con los compañeros y compañeras que ya se encuentren en sala, e igualmente con nuestro invitado y lo demás. Y no sé si de pronto ustedes tengan alguna pregunta específica con el curso, con la dinámica, con el modo de evaluación, bueno, las preguntas que tengamos, aprovechemos este espacio mientras surge algún tema específico que de pronto ya para hacer el cierre, y posteriormente pues ya nos darán algunos conclusiones por parte de Oscar y de César. Entonces no sé si algún compañero o compañera le haya quedado alguna inquietud, alguna duda con respecto a la dinámica del curso, o podamos de pronto ya dar como por entendido. Veo que aquí el compañero Susa, creo que es Alex, estaba para participar. Sí, muy buenas noches a todos los compañeros. Pues inicialmente agradecer este espacio de formación que realmente, pues digamos, cualifica nuestro quehacer en las instituciones, en las bases. Y pues la pregunta es muy puntual con respecto al tema, por ejemplo, en esta primera clase que ahí está el formulario, bueno, el link del enlace, pero hablaban de 15 minutos, pero esa dinámica va a ser posterior al cierre de la clase o en paralelo al desarrollo, digamos, ahorita en estos 15 20 minutos que quedan para aclarar esa parte. O si como en alguna otra ocasión, digamos, dejan una puerta de tiempo de un día para resolver eso. Bueno, digamos que esa es como la pregunta. Sí, gracias por la pregunta, compañero. Pues con el fin de controlar la asistencia, porque resulta que al diligenciar el cuestionario también estamos verificando y constatando nuestra asistencia. Por eso se va a dejar los 15 minutos con el fin de que las personas que estuvieron, participaron en esta primera sesión, pues registren su asistencia. Si se deja posterior, pues corremos el riesgo de que pues las personas que no asistieron entonces diligencian el cuestionario y pues no es justo con las personas que en este momento ya llevamos ya casi 2 horas conectados. Entonces la asistencia estará vigente hasta el momento que se cierre esta sesión. Sí, César, para responderle al compañero Susa, eh, el tema de los 15 minutos es un tema que se da inmediatamente, se cuelga el formulario a la plataforma, al chat, nosotros lo avisamos inmediatamente, se haga este cargue de esa información para que ustedes lo vayan desarrollando. Igual, dentro de las dudas que se están resolviendo en esos 15 minutos, también se están resolviendo algunas de las preguntas. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta.
Yo sé que algunos también irán a decir, bueno, yo quiero colocar la pregunta que aparece en el formulario, hacerla directamente a todo el grupo. Pues nosotros como conocemos las preguntas, obviamente la respuesta, la idea es que la construyamos entre todos. Ya conocen, creo que ustedes conocen ya el formulario y tienen claro, pues básicamente cuáles fueron los elementos que dentro de la sesión se tocaron para poder responderla. Entonces, esa sería pues una de las, como de las indicaciones a tener en cuenta para poder resolver esto. ¿Listo? Entonces, que lo tengamos presente. Lo decía Walter al inicio, el espacio de, el espacio de inicio de esta sesión, pues obviamente por ser la primera sesión, nos toma mucho más tiempo, básicamente porque buscamos que se presente el curso y se den las indicaciones correspondientes. Esperamos que las otras sesiones, pues, se optimice el tiempo y tengamos una eficiencia en el mismo. Bueno. Gracias, Oscar, por la importante aclaración. Aquí nos pregunta Marta, nos dice que qué grupo somos. Pueden ver en el grupo del chat, se compartieron dos imágenes correspondientes a los dos grupos que se formaron, grupo uno y grupo 2. Entonces es revisar en qué grupo estás, profe. Y listo, entonces diligencias en el formulario, colocas el grupo al cual correspondes, esto es con el fin de hacer una organización respecto a la asistencia y la parte académica de revisión de las respuestas. Gracias. Si hay alguna otra pregunta, pues con mucho gusto. En el grupo de WhatsApp se compartieron las imágenes de los grupos conformados. No olviden que ya está corriendo el tiempo y nos quedan 8 minuticos. Listo, no olvidemos, por favor, sabemos que la exposición que nos hace Diógenes es una exposición bastante acertada y sobre todo que tiene todos los elementos de presencialidad que se pueden dar en esta formación. Eh, pero que también tenemos que tener en cuenta que hay unos documentos que se han entregado y lo importante es que los vayamos leyendo. Este espacio sabemos que es de formación y que tenemos una evaluación y que hay un expositor, pero recordemos también que hay unos elementos de formación, de autoformación, y esa autoformación empieza por la lectura de los documentos que se comparten, obviamente para que ese conocimiento que tenemos sobre las temáticas que se estén desarrollando se puedan ampliar y tengamos una mayor profundidad y mayor conocimiento sobre los temas que están desarrollándose en cada una de las sesiones. Bien, Oscar. Compañero Giovanni, tiene la palabra. Gracias, compañeros. No, pues aprovechar este tiempo para despedirme, agradecerles a todos ustedes y hablábamos con desde acá de manera interna que pues nos sentimos muy satisfechos con estos procesos de formación, ya que ustedes, los dos compañeros que están hoy dirigiendo y llevan la batuta en este proceso, iniciaron con nosotros en esta escuela que montamos con el compañero Yesid. Entonces, agradecerles a ustedes, compañeros, decirles que nos sentimos muy satisfechos del desarrollo y la formación que han tenido ustedes como líderes sindicales y que pues eh, de verdad que es muy satisfactorio solamente estar tras bambalinas y que ustedes coordinen y manejen todo el ejercicio de organización de este curso. Un abrazo para todos, a Diógenes un agradecimiento especial y una feliz noche y gracias por la participación. Perfecto, muy bien, profe Giovanni, por sus palabras de despedida. Entonces, el compañero Walter también se va a dirigir a ustedes con unas palabras y ya vamos haciendo el cierre. Listo, compañeros. Entonces, me uno a las palabras de Yoba y a todos y agradecerles por el espacio. Agradecemos sus sugerencias, sus comentarios, porque estos son los momentos en que nos sirven para ir creciendo y para ir construyendo estos ejercicios que pedagógicamente estamos buscando nosotros llegar a todos los compañeros y compañeras. Y pues invitarlos para que el próximo viernes, disculpen, el próximo miércoles 29
a las 5 de la tarde, pues el tema va a ser historia del sindicalismo en Colombia y ya las particularidades, lo demás. Ya César y Óscar están compartiendo también los grupos de WhatsApp y ya revisaremos también cómo miraremos la forma para que ustedes puedan tener acceso al Drive y puedan tener también la exploración de la información. E invitarlos también, yo sé que ustedes son muy inquietos para que vayan creando sus carpetas con este material, para que lo puedan replicar, lo puedan compartir, lo puedan ampliar y pues obviamente todo esto está para que el conocimiento no se quede, sino que sea masificado y compartido con todos y todas. Pues esperamos que estos espacios los aprovechemos. Si se presentan de pronto algunas situaciones, les presentamos también excusas, pues obviamente lo hacemos con la mayor disposición. No, a veces la tecnología pueda que nos falle, el caso de hoy, pues la conectividad no fue la favorable con el compañero, pero pues esperamos que en 8 días el compañero Albeiro pues pueda presentar un saludo por parte de FECODE y nuestro presidente también, que por razones laborales no pudo estar, entonces ojalá ellos puedan estar para que tengamos ese espacio. E igualmente, pues todas esas actividades se van organizando por parte de Oscar y César para que al final quienes completen todo su tiempo, igual se les va a hacer el acompañamiento, se va a hacer llamado a los compañeros que de pronto no asisten para recordarles, pues para que de todas maneras ustedes sientan que no están tan solitos y al final, pues cuando ya se vayan a entregar las certificaciones, no vaya a haber malos entendidos ni algunos inconformismos, porque pues a veces algunos compañeros pues manifiestan que han participado en todas las sesiones y que no se les dio certificación, cuando aquí pues ustedes saben que el Drive nos expresa y nos revela todo, quienes ingresan, la hora que ingresan y todo el cuento, entonces esa información se viene trabajando, se viene dando. Si tienen dudas, no duden en comunicarse con el profe Oscar, con el profe César, con Giovanni o conmigo, pues para aclararlos en el transcurso de la semana. El material se comparte de manera anticipada para que lo leamos, lo revisemos y pues obviamente vengamos aquí pues hoy, puedo aclarar. Sé que hoy por la primera sesión no hubo mucha participación, no hubo muchas preguntas, entonces que también sean espacios para que podamos nosotros intercambiar opiniones y aclarar dudas, porque pues obviamente eso es lo que nosotros pretendemos. Una vez más, agradecerles a todos y a todas este equipo de trabajo, porque somos un equipo de trabajo que realmente hemos llegado a confluir en el compromiso y el deseo de seguir masificando estos espacios de formación y que pues, como y le digo a mis estudiantes, aprovechen este equipo de trabajo que está en torno a ustedes para que puedan sacar el mayor provecho de aprendizaje y conocimiento y para servirles estamos siempre con toda la disposición. Un abrazo para todos, un abrazo para todas, profe Oscar y profe César, para el cierre y las conclusiones finales. Muchas gracias. Gracias, Walter, muy amable. Bueno, sí, es importante traer aquí a colación una frase que nos da la profe Mirta, y es que es una gran oportunidad para promover la unidad sindical. Ustedes saben que la única manera de reconocer todo lo que se hace a nivel sindical, pues es hacer parte de este grupo de sindicato. Recuerden que este espacio no es únicamente de pertenecer y simplemente afiliarme y dejar que los demás hagan, sino que es un espacio en el que requiere la participación y sobre todo la buena disposición de todos los miembros del sindicato, y que de esta manera va a hacer que crezca día a día esta gran familia, por así decirlo. Y el propósito va a ser siempre unidad, unidad para que saquemos adelante nuestro gremio, para que saquemos adelante todas las situaciones sociales de orden social que nos acaecen y que requerimos para poder mejorar diariamente nuestra calidad de vida, tanto como profesionales como, eh, como personas naturales. ¿Listo? Entonces, ese como tal es uno de los aportes que hace la profe aquí al grupo de WhatsApp como tal. Muy bien, entonces ya como cierre nos hacen una pregunta que si en las próximas capacitaciones pueden participar las personas que no lo han hecho. Claro que sí, las personas que se inscribieron están en toda su voluntad, discreción de poderlo hacer en el momento que se abre el espacio, los micrófonos o a través del chat, pero con respecto a la sesión, con respecto a la temática que nos da el ponente. Entonces, compañeros, compañeras, muy agradecidos
Muchísimas gracias por su tiempo. Apenas se cierre la reunión, pues se cerrará también el chat el forms de las preguntas. Muy agradecido, que pasen una feliz noche y estamos muy atentos también ahí con ustedes. Muy gentiles. Que pasen una feliz noche.